¿Sabías que hay ciertas cosas que podrías estar aceptando de los demás que podrían estar saboteando silenciosamente tu paz y felicidad? En el video de hoy, vamos a explorar 5 cosas que nunca deberías aceptar de nadie, según las profundas enseñanzas del budismo. Ten cuidado. Estos consejos aparentemente inofensivos podrían estar drenando tu energía y obstaculizando tu camino hacia una más plena y próspera. Si estás buscando una vida más equilibrada e iluminada, este video es esencial. Descubriremos cómo estas enseñanzas antiguas pueden cambiar tu perspectiva y fortalecer tu serenidad. ¿Alguna vez has aceptado algo de alguien y luego desearías no haberlo hecho? Ya no tiene que ser tu historia. Descubramos juntos estas trampas ocultas y aprendamos a protegernos de ellas para que puedas vivir con más paz y propósito. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para obtener más contenido transformador como este. Y en los comentarios comparte el mantra: merezco paz y prosperidad en mi vida, para atraer energía positiva y abundancia. Tu participación es crucial para difundir esta sabiduría a los demás. ¿Alguna vez has notado cómo pequeñas acciones o palabras, aparentemente insignificantes, pueden afectar profundamente tu día? Estas energías invisibles que la gente nos ofrece pueden dejar un impacto duradero en nuestro bienestar. La filosofía budista nos enseña que todo es energía, y lo que aceptamos de los demás puede convertirse en cargas para nuestra alma. Por eso es vital ser conscientes de lo que permitimos entrar en nuestras vidas. Un ejemplo clásico es cuando aceptamos críticas destructivas o comentarios negativos sin cuestionarlos. Estos consejos, disfrazados de orientación u opiniones, pueden plantar semillas de duda e inseguridad dentro de nosotros. Incluso si no lo notamos de inmediato, estas palabras pueden crecer y afectar nuestra confianza y autoestima. El primer paso para proteger nuestra energía es reconocer cuando estamos recibiendo algo que no contribuye a nuestro crecimiento. Otro drenaje invisible de energía es la culpa que aceptamos de los demás. A menudo, las personas nos hacen sentir responsables de sus problemas o dificultades, incluso cuando no es nuestra carga que llevar. Aceptar esta culpa puede atraparnos en un ciclo de autojuicio y sufrimiento innecesario. Es crucial aprender a distinguir lo que es verdaderamente nuestra responsabilidad y lo que no lo es, para poder mantener nuestras mentes y espíritus libres de este peso innecesario. La filosofía budista nos anima a ser los guardianes de nuestra propia energía, eligiendo conscientemente lo que aceptamos y lo que rechazamos. Cuando nos volvemos más selectivos acerca de lo que permitimos en nuestras vidas, comenzamos a cultivar un ambiente interior más pacífico y armonioso. Esta es la clave para vivir con más equilibrio y propósito, evitando la infiltración de influencias negativas en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez te has encontrado cargando con el peso emocional de los demás como si fuera el tuyo propio? Esta es una de las energías más sutiles pero peligrosas que podemos aceptar. Las trampas emocionales a menudo se presentan disfrazadas de preocupaciones o expectativas que otros colocan sobre nosotros. Aceptar estas emociones puede llevarnos a vivir según las necesidades de los demás, ignorando nuestros propios deseos y bienestar. Es como cargar un equipaje pesado que no nos pertenece, agotándonos mental y físicamente. Una trampa emocional común es la sensación de obligación. ¿Cuántas veces has aceptado hacer algo solo para no decepcionar a alguien? Este comportamiento puede parecer inofensivo, pero con el tiempo nos aleja de lo que realmente queremos para nosotros mismos. Las enseñanzas budistas enfatizan la importancia de actuar con intención y propósito, no solo para complacer a los demás. Aceptar obligaciones externas puede quitarnos el control y hacernos sentir atrapados en situaciones que no nos brindan felicidad. Otra trampa emocional es el miedo al rechazo. Muchas veces aceptamos situaciones o relaciones que nos lastiman porque tememos estar solos o perder la aprobación de los demás. Este miedo nos mantiene atrapados en ciclos negativos, alejándonos de la verdadera paz interior. La clave aquí es reconocer que la verdadera aceptación comienza desde dentro. Cuando valoramos y respetamos nuestras propias necesidades, somos más capaces de decir no a lo que no nos sirve, sin temor a las consecuencias. Es esencial aprender a identificar estos patrones y detenerlos antes de que se conviertan en parte de quienes somos.
Al hacernos conscientes de estas trampas emocionales, podemos elegir conscientemente lo que queremos conservar en nuestras vidas y lo que necesitamos dejar ir. Este proceso de discernimiento es fundamental para vivir una vida más auténtica y plena, libre de las energías negativas que nos rodean. Proteger tu mente y espíritu de las influencias negativas es una de las prácticas más importantes para cualquier persona que busque vivir con equilibrio y serenidad. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que nuestra paz interior es un tesoro precioso que debe ser protegido a toda costa. Esto comienza con establecer límites claros y saludables que nos ayuden a evitar aceptar lo que no nos sirve. Uno de los pasos más poderosos para proteger tu energía es aprender a decir no sin sentir culpa. A menudo nos llevan a creer que debemos complacer a todos, pero esta es una trampa que puede agotarnos. Cuando decimos no a algo que nos drena, en realidad estamos diciendo sí a nuestra paz y bienestar. Establecer estos límites es un acto de amor propio que fortalece nuestra mente y espíritu. Además, es esencial practicar la atención plena, estar presente y consciente de lo que sucede a nuestro alrededor. Esto nos permite darnos cuenta cuando estamos a punto de aceptar algo que podría hacernos daño. Al ser más conscientes, podemos tomar decisiones más sabias y prevenir que las energías negativas entren en nuestras vidas. La meditación y la reflexión diaria son herramientas poderosas que nos ayudan a mantener esta claridad y enfoque. Finalmente, cultiva relaciones que eleven tu energía y apoyen tu crecimiento. Rodéate de personas que respeten tus límites y compartan valores positivos. Estas personas contribuyen a un ambiente saludable donde tu mente y espíritu pueden prosperar. Recuerda, tienes el poder de elegir quién y qué forma parte de tu vida. Al hacerlo, creas un espacio seguro para ti mismo, donde tu energía está protegida y tu paz interior puede florecer. La negatividad que llega a nosotros, ya sea en forma de críticas, frustraciones de otras personas o expectativas imposibles, puede parecer un obstáculo, pero también puede ser una herramienta poderosa para la transformación. En lugar de simplemente rechazar esta energía, puedes redirigirla hacia algo que traiga beneficios concretos a tu vida. Una forma efectiva de hacerlo es practicar el replanteamiento inmediato. Cuando te encuentres en una situación negativa, pregúntate, ¿cómo puedo convertir esta experiencia en una lección o una oportunidad de crecimiento? Por ejemplo, si alguien intenta imponerte sus frustraciones, véelo como una oportunidad para fortalecer tu resiliencia y practicar el arte de separar lo que es tuyo de lo que pertenece a los demás. Esta práctica no solo bloquea la negatividad, sino que también la convierte en un catalizador para el crecimiento personal. Otra estrategia poderosa es el uso de afirmaciones con propósito. Cuando sucede algo negativo, en lugar de dejar que altere tu estado mental, verbaliza una afirmación que ancle tu propósito y lo que realmente deseas para tu vida. Por ejemplo, cuando enfrentas una crítica, di para ti mismo, esto no define mi valor, elijo crecer y prosperar. Al hacer esto no solo bloqueas la negatividad, sino que también la transformas en combustible para alcanzar tus metas. También puedes canalizar la negatividad hacia acciones productivas. Convierte cualquier sentimiento de frustración o incomodidad en actividades que te beneficien, como comenzar un proyecto que has estado posponiendo o enfocarte en una meta que has estado procrastinando. La energía que podría haberse desperdiciado en preocupaciones y estrés se convierte en logros reales y tangibles. De esta manera, no solo neutralizas la negatividad, la conviertes directamente en prosperidad. Finalmente, crea un ritual personal para cerrar el ciclo de la negatividad. Puede ser algo simple, como escribir lo que te molesta y luego destruir el papel, simbolizando el fin de ese impacto sobre ti. Al transformar un momento de negatividad en un acto simbólico de liberación, refuerzas el control que tienes sobre tu vida y haces espacio para nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad. Si has llegado hasta aquí, es porque estás comprometido a transformar tu vida y proteger tu paz interior. Ahora que conoces las 5 cosas que nunca debes aceptar, estás listo para tomar el control de tu energía y caminar hacia una vida más próspera y equilibrada. Si encontraste valioso este contenido y quieres seguir aprendiendo y creciendo, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Esto ayuda a difundir el mensaje y me motiva a traerte más contenido como este. Y por supuesto, quiero saber de ti.
Deja un comentario abajo compartiendo lo que ya no aceptarás en tu vida después de ver este video. Comparte tu decisión e inspira a otros a hacer lo mismo. Juntos, podemos construir una comunidad enfocada en vivir con más propósito y serenidad.